Las playas de Veracruz son bellas y llenas de vida, un lugar con una diversidad increíble, pero se ven amenazadas por un monstruo oculto a plena vista, la contaminación. Buscando información, acudimos con las autoridades pertinentes, por ejemplo, el municipio de Veracruz Boca del Río, la Conagua y la Procuraduría del Medio Ambiente. Y en todas las instancias nos dijeron que no contaban con la capacidad de responder, bandándonos en círculos kafkianos entre instituciones gubernamentales. Por ende, decidimos consultar a los expertos. Acudimos al ICIMAP, el Instituto de Ciencias Marinas y Pesqueras. Un contaminante es cualquier sustancia extraña que entre al medio. Entonces, a partir de ahí, no estamos hablando de qué concentraciones tenga o no una sustancia. Entonces, lo primero que necesitan definir es qué esperan tener como contaminación para poder establecer un parámetro de referencia. Porque, por ejemplo, el municipio, esta playa la cierra porque suben los niveles de coliformes y enterococos, que son organismos que están en nuestro sistema digestivo y los echamos por excretas, ¿no? Básicamente por defecación. Pues sube los niveles y la playa se cierra porque hay una norma que dice que después de X, o sea, muy poca, mínima, porque debería de haber 0, pues esa playa debe de cerrarse porque puede causar problemas de salud pública. Y eso que yo les digo salud pública es lo que define que cualquier político se ponga las pilas para lo que sea, como el médico cuando le dices me duele. O sea, me duele y se queda contigo. No hay manera de que te deje huir, esa es la clave para que te atiendan en urgencias, ¿no? Entonces, cuando una playa está bien o cuando está mal, si valoramos desde el punto de vista sanitario, pues ya les expliqué cuáles son los parámetros que hay que seguir. Pero si los hablamos desde el punto de vista ecológico, o sea, ¿qué determinará entonces que una playa esté bien? Pues cómo se encuentran sus comunidades que ahí habitan, ¿no? Entonces hay qué comunidades, ¿no? O sea, si tú tienes una playa con un rancho tortuguero, pues se va a mover bajo unos estándares diferentes que una playa que tenga un uso turístico o que entonces la verdad es muy difícil hablar de contaminación cuando no tienes un parámetro. Y de ahí que se creen las normas o los límites máximos permisibles para establecer cualquier política pública que determine si una playa está bien o está mal. Si no, estamos siendo verdaderos periodistas de decir, ay, está así, entonces van con la foto y toman la foto y nada más esa foto y en ese momento no saben si es caca de perro o mía o de quién y entonces pum, ¿no? Entonces sí tienes que tener un parámetro, tienes que entender el sujeto que estás trabajando para que entiendas qué sucede ahí de manera natural para después echarle la culpa a alguien. Entonces hay muchos procesos que son naturales que enriquecen el medio. Cuando digo enriquecen, aportan materia orgánica. Entonces la materia orgánica, pues a veces es normal, aunque sea materia orgánica y en otros estándares, pues no. Entonces también hay límites que tiene el medio para promediados, es decir, una playa debe de tener de tal a tanto por ciento de carbono orgánico, o sea, de materia orgánica. Tiene que tener tantos nutrientes, tiene que tener tantos. Y entonces sobre esa base de aguas, me supongo que debe de haber una norma que hable sobre las aguas costeras para turismo. Y ahí deben de venir todos esos parámetros hidrográficos o biológicos que les digan cuál es. Los que importan son microbiológicos porque son los que van a causar que haya un muerto, un enfermo, y entonces al gobierno pues eso es lo único que le preocupa. Si tú estás ahí con David tomando tu clase, pues no le va a preocupar tanto que si eres turista, que vienes a dejar dinero y que después vas a salir en el periódico con un problema. Entonces ya sobre ese tema, sobre esa forma, tú tendrías que saber cuáles son los parámetros normales de una playa, cómo es y qué le afecta. Especialista en hidrobiología, ¿cuál sería su opinión respecto al tratado de aguas en Veracruz? Bueno, Veracruz y Boca del Río. Sí, bueno, en general ese es un problema que
es patente la necesidad del cuidado de las aguas en todo México. Entonces, en Veracruz tenemos una carencia en el sistema de tratado de aguas residuales. Entonces, ustedes pueden entrar a la página de la Comisión Nacional del Agua y hay unos mapas interactivos donde ustedes pueden ver cuántas plantas están funcionando. Si ustedes entran aquí al municipio de Veracruz, solo tenemos 2 plantas, ¿sí? Y una de ellas es la planta norte y otra que está aquí en la colonia Carranza. La de Playa Norte obviamente trata todas las aguas que es del municipio de Veracruz, y la de la Carranza trata todas las aguas de Boca del Río. Entonces ustedes por la ubicación sabrán hacia dónde van esas aguas residuales. Al final las 2 llegan al Golfo de México. Hay que ver el número de habitantes y la necesidad de cuántos litros se tienen que purificar por habitante, y se van a dar cuenta de que es insuficiente el sistema de tratamiento de aguas que tenemos aquí en el municipio de Veracruz y Boca del Río. Zona conurbada que incluye Medellín. Si tienes una playa abierta, no sé, aquí han ido a Farallón, No. ¿no? A Chachalacas. Chachalacas es una playa abierta, y una playa abierta que no tiene escolleras, pues el oleaje, la marea y lo que sea entra sin problema, ¿no? Lavando lo que hay ahí, entrando en juego tanto lo que hay en el agua de mar como lo que está en la playa, porque viene de tierra. Hay cosas que vemos y hay cosas que no vemos que vienen de tierra. El manto freático, ¿quién lo detiene? Nadie. Pues el oleaje, el mar. Entonces llega por abajo donde no ves, donde escarbas y sale agüita, pues es un manto freático que se está moviendo directamente. Pero cuando hay una lluvias como la que ha habido, pues el agua... En los últimos años ha observado que el gobierno se preocupa por integrar programas para la limpieza de las playas. Digamos que sí hay una campaña de cuidado al ambiente, y hay programas que van dirigidos a que se conozca el problema y a prevenirlo y a sanearlo, pero los esfuerzos siempre van a ser insuficientes cuando no hay continuidad en esos programas. Entonces, desgraciadamente, todos estos programas dependen de los partidos políticos, y cuando hay un cambio o una sucesión no se mantienen los programas. Aquí en Veracruz, por ser un puerto de importancia turística, existe un programa de cuidado de las playas, porque recibimos al turismo y se tiene que tener un certificado de playas limpias. Entonces, ¿dónde están todos esos estudios que avalan? Pues sí, los hacen las dependencias responsables, pero son datos que no son tan públicos. Hay que acceder a ellos a través de estos canales de transparencia para poder tener acceso a ellos. Pero digamos que en teoría siempre los medios publicitarios, que son los que dan a conocer esta situación, pues manejan que nuestras playas están aptas para el turismo. Personalmente, ustedes también lo vieron alguna vez, no sé si como ustedes hicimos los cultivos o llegaron a ver cultivos de enterococos, vimos que la realidad es otra, ¿no? Sí. Tenemos una fuerte contaminación de origen fecal. ¿Qué cambios se pueden observar en parámetros como el pH y oxígeno disuelto en nutrientes? Sí, el pH es un parámetro, digamos, difícil de detectar los cambios, porque depende de otras características como la alcalinidad y la dureza. Y bueno, aquí en un sistema arrecifal tenemos bicarbonatos, que es un buffer, entonces el pH se mantiene, va a ser difícil detectar cambios, pero el oxígeno no. El oxígeno es algo que responde inmediatamente. Entonces hay datos y se tienen publicados de las concentraciones de oxígeno que tenemos en diferentes épocas del año a nivel costero, y que esto está afectado por la contaminación. Entonces se abate el oxígeno y esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias porque no es suficiente el oxígeno para mantener a la fauna marina. Hoy en día están estudiando hasta los contaminantes que le llaman emergentes, el plástico es uno de ellos, pero pueden ser los antibióticos, la cafeína, o sea, todo lo que desechamos
y no nada más la calabaza, ¿no? Ok. Que echamos. ¿Han detectado aquí en Veracruz algún tipo de estos contaminantes emergentes que no sea el plástico? Por ejemplo, hormonas, como nos dice, algún tipo así de medicinas, Sí, lo que sea. ahorita hay, en el capítulo voy a hacer promoción del libro que va a salir. En el capítulo estamos terminando un libro y en uno de ellos viene un capítulo, el primero que he oído yo, de un contaminante emergente que se llama tetraciclina, que es el que se usa mucho para infecciones. Y entonces lo encontraron desde el Arroyo Moreno hasta la playa. Entonces básicamente nada más falta probarlo tomando muestras en las zonas arrecifales o en la plataforma continental o en otros lugares. Pero en el mundo hay un montón, nada más basta que le pongas contaminantes orgánicos emergentes y te van a aparecer. Bueno, hay muchísimos estudios sobre el acetaminofén, el paracetamol, la metformina, que está desbordándose en el mundo porque los diabéticos toman metformina. Entonces, pues por todos lados están. Ya nos estamos desviando de las cosas. ¿Considera que esta contaminación de aguas residuales podría afectar a la fauna marina? Claro Fauna que y sí. flora, perdón. Claro que sí. Digamos que las plantas, la flora en general, tiene un servicio que es precisamente la purificación de las aguas. Sabemos que estas aguas residuales traen un montón de materia orgánica que en el ciclo de los nutrientes se convierten en elementos básicos inorgánicos que aprovechan las plantas, todos los organismos fotosintéticos. Entonces digamos que están limpiando las aguas, pero también es insuficiente y causa otros problemas. Entonces uno de los problemas más patentes son los florecimientos algales nocivos o las mareas rojas, porque hay un exceso de nutrientes. Entonces los primeros en aprovechar esos nutrientes son estos organismos. Entonces podríamos pensar, bueno, pues las plantitas les beneficia, pero no se nos olvide que dentro de esta gran gama de organismos hay aquellos que son tóxicos y esos representan un problema potencial para la salud. Y después de esos siguen los organismos heterótrofos, peces, invertebrados, que dependen de una buena calidad del agua. Y entonces no la tienen y vienen otros problemas. La tendencia actual es ahora ver enfermedades en la fauna acuática. Y uno de los elementos que está siendo afectado por esta contaminación son los corales. Empiezan a enfermar y tenemos toda una gama de enfermedades que ni siquiera las conocemos, que proviene de estas fuentes de contaminación. Contaminantes emergentes y luego materia orgánica, pero también, por ejemplo, si vas a La Mancha, si conocen la playa de La Mancha, tiene un estuario o un estero, y ese estero avienta materia orgánica porque hay manglares, y entonces de manera natural pues tiene unas concentraciones de materia orgánica más altas que las que puedes encontrar aquí o en otro lado. Entonces el reto para cualquier persona cualquier investigador que trabaje con contaminación es entender cuál es el nivel natural para poder diferenciarlo de un nivel que podría traer un problema de contaminación. ¿Qué otros factores están en el juego? Que aquí en Veracruz está más que claro. Ahorita está lloviendo, ¿ven? La lluvia localmente tiene un efecto, pero a través de los ríos tiene otro. Y entonces la descarga no sé si se han dado cuenta, el Jamapa, cuando descarga, ¿cómo? Y eso trae problemas con lo que trae el río hacia las playas, que no son propiamente de las playas, ¿no? Y luego viene una temporada de nortes que empuja el agua de mar y la mete hasta el bulevar, hasta rompe malecones. No sé si también lo han visto, y si no, salgas a caminar a la playa en lugar de estar de preguntones y vean lo que sucede. Estos cambios se pueden observar en parámetros como el pH y oxígeno disuelto en nutrientes. Sí, el pH es un parámetro, digamos, difícil de detectar los cambios porque depende de otras características como la alcalinidad y la dureza. Y bueno, aquí en un sistema arrecifal tenemos bicarbonatos, que es un buffer, entonces el pH se mantiene, va a ser difícil detectar cambios, pero el oxígeno no. El oxígeno es algo que responde inmediatamente. Entonces hay datos y se tienen publicados de las concentraciones de oxígeno que tenemos en diferentes épocas del año a nivel costero, y que esto está afectado por la contaminación. Entonces se abate el oxígeno
y esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias porque no es suficiente el oxígeno para mantener a la fauna marina. Depende del contaminante, encuentras un gradiente del puerto hacia afuera. En plásticos no lo hay, más bien en plásticos a lo que se dedica esa playa es la que va a tener más o menos, o sea, no da una referencia, ¿no? Por ejemplo, como el plástico les importa porque se ve y demás, entonces en Boca del Río, aquí en Santa Ana, o en Mocambo, pues meten un trascabo, levantan la basura y quien no llegó a muestrear antes de las 6 de la mañana, pues ya muestreó y está todo bien maravilloso, ¿no? Yo llegaba a muestrear antes de que llegara el camión de la basura, antes de que llegaran ellos, y tenías las fotos y las muestras de todo lo que hay. Es un cochinero. ¿Por qué? Porque al día previo hubo casa llena en una Semana Santa o en una playa de esas, y es un tiradero de todo. Pero solamente se meten en la línea en donde la gente se pone. Entonces ahí van 20,000 del municipio a echar para dejarla limpia. Y entonces eso mete ruido a si tú quieres ver que hay un gradiente o no, porque, o sea, como si fuera poco, también la mano negra hace ruido, ¿no? ¿Qué acciones podemos tomar nosotros como individuos para lograr notar un cambio sabiendo que el gobierno, pues, las acciones que ha tomado no han sido suficientes? Claro, me gusta la pregunta en el tono de que ¿qué podemos hacer como individuos? Porque esa es la solución. La solución es pensar qué estoy haciendo yo como individuo y no estar pensando en que si mis acciones pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque se suman. O sea, si hay varios individuos pensando como tú, entonces se puede lograr un cambio. Y los cuidados que debemos tener es el cuidado del agua. El cuidado del agua, el cuidado de cómo generamos nuestros desechos, si separamos la basura, no separamos la basura, y desde mi casa, cómo yo estoy tratando de minimizar el problema. Esas son las pequeñas acciones que van a sumar. En el sentido de que si yo hago un manejo adecuado de mis residuos sólidos y líquidos que son de desecho diario, esas acciones suman. Es decir, trata de no generar basura, trata de cuidar el agua, trata de reciclar y de reutilizar el agua, y eso en un momento se tiene que ver reflejado en un cambio. No se lo podemos dejar todo al gobierno. O sea, hay programas, pero repito, estos programas a veces cambian, finalizan, no se les da continuidad, y es muy difícil mantener estos programas y tratar de dejarle toda la responsabilidad al gobierno. Entonces, las pequeñas acciones suman. Cuida el agua. Antes de comprar un producto, piensa si vas a generar un desecho que puede ser peligroso. Ahora con los problemas del plástico sabemos que los microplásticos es un problema muy grueso que está afectando incluso la salud humana, y desde ahí tenemos que pensar si compro un producto que va a generar basura o no, y esas acciones suman. Entonces eso es lo que tenemos que hacer como individuos: cuidar el agua y tratar de no generar basura y aplicar las famosas R's, ¿no? Las 3 R's, que bueno, ya sabemos que ahora son 4 con la responsabilidad. Entonces esas son las acciones que suman. Después de haber asistido al ICIMAP, decidimos consultar a una bióloga experta en genética. ¿Cómo afecta la contaminación genéticamente a las especies marinas que habitan cerca de las playas contaminadas? Las afecta bastante, ya que puede causar mutaciones o alteraciones genéticas, inclusive no en la primera generación, sino 2 o 3 generaciones después, lo que hace que la especie inclusive pueda llegar a desaparecer. ¿Para qué sirven los marcadores genéticos? Los marcadores genéticos nos permiten rastrear grandes volúmenes de población y saber a largo plazo cuál es el impacto ambiental que van a tener, tanto en su especie como en el entorno general. ¿Cuál es el potencial de la biología sintética para desarrollar organismos marinos más resistentes a la contaminación? ¿Y qué implicaciones éticas plantearía esta manipulación genética en estos organismos? La biología sintética propone utilizar herramientas de ingeniería genética para mejorar las especies. En el caso de la contaminación, no sería éticamente responsable hacerlo, ya que tendrías que modificar las especies a que toleren la contaminación que el humano está generando, que es en la mayoría de los casos, por lo que yo no lo vería viable.
¿Cómo pueden las técnicas de secuenciación de ADN de próxima generación ayudar a monitorear y evaluar la salud de los ecosistemas costeros contaminados? Estas técnicas son muy importantes ya que permiten analizar gran cantidad de ADN, lo que nos hace saber el estado de salud de las especies en poco tiempo y la abundancia que pueden tener en el ecosistema. Después de haber entrevistado a la bióloga genética, decidimos tener un enfoque cultural, entrevistando a los pescadores de algunas zonas. Anexaremos la entrevista de un pescador de la zona de Cotaxtla. Buenas tardes, nos encontramos aquí con Raúl, que es un pescador habitual de la zona de Boca del Río y de Alvarado. Él pues hace pesca tradicional para comer y vamos a preguntarle acerca de la contaminación de las playas y si le ha afectado o no le ha afectado o ni siquiera lo conoce. Raúl, un gusto tenerte aquí. Gracias. Y cuéntanos, a ver, tu experiencia más extrema que has tenido con la contaminación, ya sea en la zona de Alvarado o en la zona de Boca del Río. Bueno, pues yo creo que hablando de Alvarado y Boca del Río, yo creo que la zona más afectada en tema de la contaminación es Boca del Río, porque ahí en ese canal donde pasan los ríos hay mucha contaminación, porque ahí caen muchos desechos, ya saben, de los pobladores, de los hoteles, y pues está muy contaminado. Ok, ¿tú pensarías que esa zona de ahí está contaminada para el consumo? O sea, ¿has escuchado así sobre casos en los que personas se enfermen por comer peces de ahí? Sí, pues hay muchas noticias de ahí de esos locales, esos puestos de mariscos que obviamente son pescados de ahí, de Boca del Río, y como están infectados, pues infectan a la gente y pues se empiezan a sentir mal y salen este tipo de noticias. Ok, ¿y tú qué propones para mejorar la contaminación de las playas? Bueno, pues yo sinceramente propondría una planta de tratado de aguas, porque específicamente en ese canal de donde están los hoteles ahí en el Foro Boca está muy contaminado, y la verdad ahí quedaría muy bien una planta de tratado de aguas para que toda esa agua se limpie y salga hacia la mar pues ya limpia. Sí, porque ahí es la desembocadura, pues, sí. Pues un gusto tenerte con nosotros y muchas gracias por hablar sobre la contaminación de las playas en esta ocasión. Gracias a ti. Y para concluir, nuestro compañero Ernesto nos explicará qué es la contaminación y sus principales fuentes. La contaminación en términos simples se define como la presencia de sustancias o elementos dañinos para el entorno, los cuales alteren su equilibrio natural. Estas pueden provenir de fuentes antropogénicas, principalmente pueden ser fábricas, vehículos o incluso nuestros hogares, los cuales dañan nuestra salud, el ambiente y la vida en el planeta, así como sus ecosistemas. La contaminación en las playas se define no solo como la cantidad de residuos que existen en las mismas, sino las afectaciones de las sustancias que pueden tener estas dentro de la vida marina y los ecosistemas costeros.